Sí, bien queridos amigos, continuamos con el doctor Mariano Germán Mejía, con quien estamos conversando sobre la reforma al Código Procesal Penal, o más bien sobre el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana. Doctor, nosotros en la Academia Dominicana del Derecho hemos querido ser celosos guardianes de la cultura jurídica dominicana. Nosotros creemos que hay realmente muchas corrientes. Se reunió un grupo de gente en el consenso de Washington. Entendieron que se podían modificar las legislaciones y unificar las legislaciones en el continente americano. Obviamente, allí me imagino que habrían un buen grupo de ignorantes de lo que es la técnica jurídica. Y yo siempre cito el caso de la definición que hace José Ortega y Gasset del derecho cuando dice que el derecho es una secreción espontánea de la realidad. Y que allí donde no hubiere una norma, una ley, que se compadeciere con la realidad social, que no fuera el parto de ese sudor de la sociedad, pues obviamente hay una enajenación y hay una falta de compatibilidad que convierte a veces la norma en una situación que puede derivar eventualmente hasta en problemas políticos. Aquí, por citar el caso de la legislación procesal penal. Civil. Sí, pero Okay. haciendo un parangón. parangón. El caso de la legislación procesal penal, que como usted dice, tiene sus virtudes. Yo mismo digo que he sido un crítico de ese código, que ese es el código y con ese buey hay que arar, y que a ese instrumento hay que producirle modificaciones sustanciales para tratar de evitar que siga aconteciendo lo que está pasando. Lo que yo quiero es que el público televidente pues aprecie aquí se están produciendo casos de justicia privada, porque la sociedad no asimila, no todo el código, algunos aspectos del código. Entonces, nosotros quisiéramos, en el caso que usted nos hable, en el caso del Código de Procedimiento Civil, ¿cómo usted ha abordado la elaboración de ese proyecto? Usted y el equipo que le acompañan, ¿cómo usted ha asumido que nos hable del proceso y cuál ha sido también el proceso del famoso derecho latinoamericano, que yo no sé de dónde viene, pero si realmente nosotros podemos decir que, como usted acaba de afirmar, que el de procesal civil se contrae a la cultura germano-románica, que es la que inspira el derecho francés, y cuál ha sido el comportamiento del procedimiento en el denominado derecho latinoamericano, qué presencia tiene en el código, en ese proyecto de Código Procesal Civil. Sí, gracias, José Ricardo, de nuevo. Mira, yo te decía al final de la conversación anterior que hay quienes piensan que preparar un proyecto de código es algo sencillo y que tú te sientas una noche y por la mañana amanece con el proyecto preparado. Un copyright. Proyecto. No es así. Preparar un proyecto de código que no traiga problema a los actores que tienen que aplicarlo, que la sociedad lo entienda, que la sociedad lo asimile, que la sociedad lo aplique, es un trabajo un poquito difícil. Te voy a tratar de resumir en líneas generales en qué consiste preparar un proyecto de código. Y te lo digo porque fui yo quien lo viví conjuntamente con la comisión durante 8 o 10 años. Mira, en primer lugar significa conocer lo que es la legislación vigente, conocerla a profundidad,
conocer cómo se ha aplicado esa legislación. En segundo lugar, implica conocer el origen de esa legislación, saber qué se ha aplicado en el país de donde viene esa legislación y qué no se ha aplicado. En tercer lugar, significa conocer la realidad del país nuestro, de nuestra sociedad. E implica conocer la realidad del país de donde viene y donde se aplica esa legislación. En quinto lugar, significa o implica conocer cuál ha sido la práctica seguida. Es decir, qué se ha aplicado en aquel país y qué se ha aplicado en el país nuestro. ¿Qué no se ha aplicado allá y qué no se ha aplicado aquí? Entonces, conjugar lo que ha tenido aplicación allá con lo que ha tenido aplicación aquí, pero tomando en consideración que lo que ha tenido aplicación allá, si tú lo traes para acá, podría no tener aplicación aquí, porque la cultura nuestra se ha tragado una parte de las normas y la ha convertido en otras normas porque la realidad la ha transformado. Entonces ese es un proceso bien delicado. A mí me tocó entonces, o me ha tocado examinar la legislación francesa completa en el régimen procesal, saber qué ha tenido aplicación, cuáles son las instituciones que allí aplican esas normas, porque ellos tienen unas instituciones que nosotros no tenemos. Es verdad que nosotros tenemos una Asamblea Nacional, senadores y diputados, ellos lo tienen, pero ellos tienen un primer ministro que tiene poder legislativo, facultad legislativa, y un Consejo de Estado que tiene atribuciones legislativas, para el ámbito administrativo. Para el ámbito administrativo, y un presidente que tiene poder reglamentario, constitucional. Una vez lo puede hacer motu propio sin consultar al Consejo de Estado, y otra vez se tiene que consultarlo. Entonces, por ejemplo, te doy el caso. Ellos tienen leyes de orden público, leyes orgánicas y leyes ordinarias. Nosotros las trajimos ahora en la Constitución del 2010. Vamos a ver cómo eso va a funcionar, porque a ellos les funciona de una manera, porque tienen una estructura institucional que les permite hacer eso. Entonces, pero ante todo, trabajar un proyecto de código implica de mucha paciencia. Significa elegir un método, una metodología que responda exactamente a lo que se ha aplicado aquí, pero que se corresponda con la naturaleza misma del proceso. Yo te digo en términos bien sencillos, ¿y qué es el proceso? El proceso es un conjunto de actos que van desde la apertura de la instancia hasta la sentencia. Ahora, en ese recorrido, ¿cuáles reglas del proceso civil francés se han aplicado aquí? De esas que trajimos en el 1884, que adaptamos nosotros, en la adopción y traducción y adopción y adaptación. ¿Qué ha tenido aplicación de eso? Muchas cosas, otras no. Te digo en términos bien sencillos, ¿qué hace este proyecto? Toma el proceso y se traza un método. Y te dice,
todo proyecto de código moderno implica un conjunto de principios fundamentales. Todos los proyectos de código moderno tienen un conjunto de principios fundamentales que orientan la interpretación de todas las normas a través del recorrido de todo el código. A seguida, el proyecto trae la acción, luego la instancia, luego la organización judicial, luego la competencia. Después de la competencia vienen los procedimientos, que varían si es procedimiento ante primera instancia, si es procedimiento ante el juzgado de paz, procedimiento ante la Corte de Apelación, procedimiento ante la Corte de Casación. Y luego entonces vienen el régimen de los incidentes, el régimen de las medidas de intrusión, el régimen de la prueba y finalmente la sentencia. Después de la sentencia pasamos a la vía de ejecución. Esa es la trayectoria del código. Eso es lo que un procesalista tiene que manejar. Toma en consideración que estamos hablando de un procesalista del patrimonio. Porque nosotros, a diferencia de lo que ocurre en Francia, aspiramos a dos códigos, a dos tipos de códigos, a dos modelos de código. El código relativo al patrimonio, que es que está contenido en ese proyecto que nosotros trabajamos, y el régimen procesal relativo a la persona, que debe estar en un código de familia. Eso significa que en ese aspecto la República Dominicana, aunque siguiendo sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de extravío, la trayectoria del Código de Procedimiento Civil francés, ha tomado en consideración la realidad dominicana, y mientras ellos juntan el régimen procesal de la persona y el régimen procesal de los bienes, nosotros vamos a tener separados, aunque no sean de manera distinta. Se puede hablar también de lo que ha ocurrido en América Latina. ¿Puedo seguir así? Sí, cómo no. Entonces, sí, esa era... ¿qué ha ocurrido en América Latina? En América Latina se ha dado un fenómeno distinto. La mayoría de los países de América Latina fueron conquistados, colonizados y manejados al estilo de los españoles. Exacto. Entonces, aunque yo no quiera, y sí lo quiero, yo con los años que tengo unido a mi esposa termino pareciéndome a mi esposa. Algo tenemos en común. Y terminamos aún, quizá muchas veces hasta caminando de manera parecida. Y comportándonos de manera parecida. La sociedad latinoamericana, por haber tenido una conquista y una colonización española, terminó pareciéndose a España en el régimen procesal. Y entonces, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en todos los países de América Latina, siguiendo el modelo procesal español. Allí se habla de la ley de las 7 partidas todavía, se habla del código moderno español, y yo trabajando en este proyecto quise que nadie me contara, y me trasladé por semana a diferentes países de América Latina. Conversé con abogados, los más ilustres de los abogados, conversé con jueces, conversé con Ministerio Público, conversé con todos los actores y me senté a ver las audiencias. En Uruguay yo pasé una semana viendo audiencias y conversando con los